Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a aprender la palabra. Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias. Te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, tú nos diste tu vida para salvarnos. Tú nos diste la vida eterna, salvación maravillosa y el amor tan grande y la vida, la esperanza viva, Señor. Queremos alabarte siempre y adorarte, Señor. Señor, te pedimos que cuides a todos hermanos, hermanas y protégelos de esa pandemia, del peligro, de todo mal. Tú siempre nos cuidas, nos sustentas, nos das todo lo que necesitamos. Solo queremos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Haznos buscarte cada día, cada momento y tu palabra. Sin ti no somos nada, Señor. Danos tu palabra, danos tu gracia, tu ánimo, tu fuerza
para que podamos superar esa dificultad. Queremos servirte y alabarte y cumplir nuestra misión, nuestro ministerio que Dios nos ha permitido. Aunque estemos en una situación difícil, Señor, tú estás siempre con nosotros. Anímanos y fortalézanos, Señor. Sana a los hermanos enfermos. Anímalos, consuélanos. Cuida a todos hermanos, hermanas de esa enfermedad. Ayuda a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Darles la fe más firme. Queremos aprender hoy tu palabra. Muéstranos todo de ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Filipenses, capítulo 1. El libro Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer juntos solamente versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Con el texto principal, hoy vamos a aprender con el tema el progreso del Evangelio en medio de la tribulación. Aquí, apóstol Pablo dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Apóstol Pablo estuvo en la cárcel de Roma. Él estuvo en la cárcel por el Evangelio. Él predicó Evangelio hasta Roma. Él quiso ir mucho a Roma, porque aquel tiempo Roma era un país más poderoso, como hoy en día podemos comparar Estados Unidos, ¿sí? País más poderoso y todo el mundo se va a Roma. Roma era un país como centro del mundo. Por eso apóstol Pablo anhelaba mucho de ir a Roma para predicar el Evangelio. Él trataba mucho de ir allá, pero Dios al principio no le permitió. Él seguía tratando y intentaba mucho ir a Roma. Al final logró, pero él fue a Roma como un preso por el Evangelio, por causa de nuestro Dios. Él fue llevado como un preso y fue a Roma.
También en Roma él predicó, porque Roma le permitió un tiempo para predicar el evangelio, pero él estuvo en la cárcel. En la cárcel de Roma él escribió varias cartas. Él escribió en la cárcel de Roma 4 cartas. 3 cartas para la iglesia. Una carta es para una persona individual. ¿Ya ustedes saben estas cartas? 3 cartas para la iglesia. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses y Colosenses. 3 cartas. Fueron escritos en la cárcel de Roma. También una carta para una persona, Filemón. ¿Sí? También fue escrita esa carta en Roma, en la cárcel. Hoy vamos a aprender con el texto principal y con el tema. Nosotros también estamos en una situación muy difícil. ¿Sí? Por coronavirus, por la pandemia muy fuerte, todo el mundo sufre, sigue sufriendo. Ya había muchos muertos por esa enfermedad. Sigue expandiendo, ¿no? Y hay muchos muertos y muchos enfermos. En nuestras iglesias también hubo hermanos que fallecieron y hubo hermanos que padecieron, sufrieron por esa enfermedad. Algunos hermanos, hermanas, están batallando, sufriendo por esa enfermedad, coronavirus. Vamos a orar por ellos para que ellos superen. Por gracia de Dios, muchos hermanos ya salieron de esa enfermedad. Dios los protegió. Esperamos que nuestro Dios siga protegiendo a nuestros hermanos, hermanas que están sufriendo, ¿no? Para eso vamos a orar con mismo sentir, con mismo corazón, hermano, por ellos. Nosotros también debemos superar esa dificultad y debemos ver la obra de Dios se desarrolla. Y tenemos que ver el progreso del Evangelio. Apóstol Pablo estuvo en una situación difícil. Él estuvo en la cárcel. Pero el Evangelio seguía predicándose por otros hermanos. Cuando estuvo encarcelado, nuestro apóstol Pablo querido, los hermanas, lo apoyaron, oraron mucho, todas las iglesias por él. ¿Sí? Y los hermanos estaban más unidos, más fuertemente unidos. Y ellos querían predicar más fuertemente, con mayor fuerza, en lugar de apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo
ha influido mucho a los hermanos, ha motivado a los cristianos salvos, a los hermanos. Muchos hermanos fueron motivados, estimulados, y ellos predicaron más fuertemente. Por eso hubo gran progreso del Evangelio. Aunque el gran apóstol Pablo estuvo detenido, ya no pudo predicar el Evangelio, pero los cristianos que eran más motivados, estimulados por medio de él, empezaron a predicar con mayor fuerza. Por eso se predicó más fuertemente en todas partes del mundo. Versículo 13, yo leo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es. Al estar encarcelado apóstol Pablo, muchos hermanos, hermanas, muchas iglesias fueron motivados para predicar el Evangelio con mayor fuerza, y ellos empezaron a predicar el Evangelio más poderosamente. Así hubo gran progreso del Evangelio. Es muy necesario. El Evangelio debe de predicarse para salvar a más almas, hermano. Dios nos permitió una situación difícil, esa pandemia en todas partes del mundo. Nosotros tenemos dificultad, tenemos sufrimiento y dolor. No podemos reunirnos en el templo. No podemos convivir juntos como antes. No podemos predicar evangelio como antes. Pero hay otra manera. Aunque nuestra situación es así, es tan difícil, pero el evangelio debe de predicarse. Dios quiere que su evangelio se predique bien. Dios quiere ver que el evangelio, el progreso del evangelio entre nosotros. Él quiere que nosotros también prediquemos evangelio más fuertemente. Así, Dios quiere ver que haya
el gran progreso del Evangelio por medio de nosotros, por medio de nuestras iglesias. Hoy vamos a pensar de eso. Primero, el progreso del Evangelio en tribulación. Aunque apóstol y los hermanos estaban en persecuciones y en tribulaciones, pero el Evangelio se predica bien en la tribulación, no en la tranquilidad, no en la abundancia, hermano. Siempre el Evangelio se predicó con dificultad, con pobreza, con precaución, con la muerte también. Pero el Evangelio se predica en la tribulación. Se predica el Evangelio mayormente en la tribulación. Vamos a marcar aquí texto principal y buscar el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Yo les leo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban era uno de 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Dios lo usaba muy bien. Dios le dio gran talento de predicar la palabra de Dios. Él predicó a los judíos con mayor fuerza y con valentía. Él predicó de Jesús, predicó el Evangelio, pero ellos no querían escuchar, no querían aceptar el Evangelio. Por eso ellos se enojaron al escuchar la prédica de Esteban. Ellos se enojaron mucho y lo apedreaban. Creo que él era primero mártir por causa del Evangelio, ¿sí? Por causa de fe. Entonces él murió. Antes de morir, él oró por ellos. ¿Quiénes apedrearon a él? Para que Dios los perdonara, como oración de nuestro Señor. ¿Sí? Nuestro Señor también oró en la cruz por los que le mataron. Oró por todos nosotros también. Así, Esteban siguió al Señor y oró por ellos. Hubo gran
persecución por los judíos. Desde este momento, los judíos querían matar a los cristianos. Apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él era un judío, era un fariseo. Él tenía gran celos para matar a los cristianos o para llevar a los cristianos a la cárcel. Él persiguió mucho a la iglesia del Señor. ¿Saben ustedes? En lugar de Esteban, Dios nos dio a apóstol Pablo. ¿Sí? Apóstol Pablo era el fruto de Esteban. Por sacrificio de Esteban salió apóstol Pablo. ¿Sí? Para la iglesia del Señor era gran fruto, gran recompensa, pero él era gran perseguidor de la iglesia. Apóstol Pablo siempre recordaba eso. Por eso él siempre se humilló, siempre tuvo corazón muy humilde. Él confesó, yo era perseguidor a los hermanos, perseguidor de la iglesia del Señor. Yo no merecí recibir la salvación, ser apóstol de Dios. Así. Pero por gracia de Dios, Dios lo convirtió. Nos dio al gran siervo de Dios, gran apóstol a la iglesia. Capítulo 8, aquí dice, y Saulo era nombre de apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Él pensaba que era justo, ¿no? Era digno, así. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Solo los apóstoles del Señor Jesucristo se quedaron en la iglesia de Jerusalén, y los demás hermanos y hermanas fueron esparcidos por gran persecución. Porque los llevaron y los mataron, los metieron en la cárcel. Por eso, todos los miles de cristianos salvos se esparcieron y se escondieron. Ya, el evangelio ya se acabó, por eso no se predicó más. ¿Quién predica? Solamente los 12 apóstoles. Si los judíos los llevan y meten en la cárcel, ¿quién puede predicar? Pero no. Versículo 4, veamos juntos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. Los cristianos esparcidos, los cristianos se fueron por todas partes. Ellos no escondieron con temor. Ellos no temieron a los judíos, sino predicaron. Era plan de Dios. Si ellos siempre hubieran estado en Jerusalén,
en otros lugares, otras ciudades, otras partes donde vivían las personas, ¿cómo podrían escuchar ellos evangelio y cómo hubieran sido salvos? Por eso Dios, por medio de persecución, esparció a los cristianos, a los salvos. Ellos, aunque estaban en peligro, aunque ellos estaban en una situación tan difícil, tan peligrosa, ellos no temieron, no escondieron, ellos predicaron. Es importante, hermano. Esto es punto más importante. Nosotros, aunque estemos en una situación difícil, peligrosa por coronavirus, pero no tenemos temor. Claro, debemos cuidarnos por nuestra vida, nuestra salud y por la de otro. Pero no tenemos temor. Debemos predicar también. Debemos buscar cualquier manera de predicar. Dios nos permitió buenas maneras, ¿sí? Por eso, por esa pandemia se desarrolló más tecnología de predicar, ¿no? Hoy en día los pastores misioneros predican en línea por medio de Zoom, Facebook, así. Y los hermanos que viven en varias partes, en diferentes lugares, pueden entrar y escuchar. Nosotros tenemos una nueva etapa y tenemos nueva manera de predicar. El evangelio no se separa, hermano. No se separa. Sigue predicándose. Los cristianos valientes, quienes no tienen temor, el evangelio se predica. Y hay el gran progreso del evangelio. El evangelio se predica más fuertemente. Los cristianos, ellos son como fuego de leñas. Ustedes saben bien, ¿no? Si prendemos leñas, hay fuego de leña, sigue ardiendo. Leñas están juntas, están unidas leñas. El fuego se hace más fuerte, pero si se separa leña, ya se apaga. Una leña está apagándose, casi está apagándose, pero añade otra leña y junta otra leña, ya el fuego le viva, ¿no? Se hace más fuerte. Así. Los cristianos deben de estar más unidos en una situación difícil, en tribulación, en persecución, para predicar el evangelio. Pero los cristianos temen a los hombres y los cristianos son cobardes, son egoístas, se separan todos.
Satanás lo sabe, por eso nos separa. Una leña no puede ser un fuego fuerte. Solo fuego de una leña es muy débil, pero con otras leñas, sí, están unidas, se juntan muchas leñas, puede levantar el fuego más fuerte. Así, nosotros, cada uno es muy débil, pero cuando estamos más unidos, con mismo sentir, con mismo corazón, con mismo propósito, con mismo amor, con misma fe, podemos ser más poderosos, más fuertes. Habrá el gran progreso del Evangelio y las almas, más almas salvas, podemos ganar. Si Dios nos permitió esa situación difícil, pero Dios también tiene plan. Él quiere trabajar entre nosotros. Él quiere que nosotros trabajemos, prediquemos con mayor fuerza. Así el Evangelio se predica más fuertemente, más efectivamente. Así habrá más almas salvas. Vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aquí apóstol Pablo dice, él estuvo en aquel tiempo, estuvo en la cárcel de Roma. Aunque él estuvo en la cárcel, ya no puede predicar más, porque estuvo en la cárcel. No le permite hablar. Por eso, el Evangelio de Dios ya se acabó. No, hermano. Aunque un cristiano puede estar en la cárcel como un preso, ¿no? Pero el Evangelio no. Aquí dice, versículo 9, última parte. Mas la palabra de Dios, Evangelio de Dios, no está presa. No está presa. No se acaba. No se duerme. Sigue predicándose, hermano. ¿Por quién? Por los cristianos valientes, fieles. No olvídense, hermanos, nuestra situación, como sea, difícil, fácil. Estamos en abundancia o en pobreza. Estamos en persecución o en paz. No importa. Los cristianos deben de predicar el Evangelio. Así, el Evangelio se predica muy bien. No vamos a olvidarnos de este punto. El Evangelio, la palabra de Dios, no está presa. Nadie puede detenerla. Ser
para ser bien predicada, anunciada. Vamos a buscar Hechos, el libro Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículo 12. Yo leo, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Apóstol Pablo llegó a Macedonia, que era un país poderoso. La ciudad Filipos era grande, primera ciudad de Macedonia como capital. Hubo muchas personas allá. Mucha gente estuvo allá. Y apóstol Pablo llegó a esa ciudad para predicar el evangelio. Ya, él empezó a predicar. ¿Sí? Por medio de predica de apóstol Pablo, la iglesia de Filipos se edificó, se levantó. Así nació la iglesia de Filipos. Cuando él predicaba evangelio, más personas escucharon y se salvaron. Así se formó la iglesia de Filipos, ¿no? Un día él predicó el evangelio a las personas. Luego estaba caminando, se encontró con una chica endemoniada. Ella ganó mucho dinero por su amo, porque demonio le enseñó. Ella habló del futuro, porque demonio le enseñaba, como hoy en día, como una bruja, ¿no? Era una chica endemoniada. Por poder del demonio, ella ganaba mucho dinero. La gente temía. Pero al ver a apóstol Pablo, ella le siguió y diciendo, es apóstol de Dios, predica la salvación, siervo de Dios. Versículo 17 dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces se molestó mucho a apóstol Pablo y le dijo, sal de ella, demonio. Así echó a demonio fuera. Ya ella ya no está libre de demonio, ya no tiene poder, ¿no? Ya no puede saber nada. Por eso ya no puede ganar más dinero por su amo. Entonces, ¿qué pasó? Su amo se enojó mucho y los llevó a la autoridad. Apóstol Pablo y Sila, ¿no?
Sí, Silas. Así, por causa del Evangelio, apóstol Pablo y su compañero Silas, buen hermano, también era predicador, estaban en la cárcel. Por el Evangelio, por causa del Evangelio, ellos fueron encarcelados, sufrieron, fueron azotados. Aquí, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo estuvo apóstol Pablo? Fue azotado mucho y fue metido en la cárcel más fondo. ¿Y con qué? Calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Como esclavos, ¿no? Así se trataron ellos, sufriendo mucho. Ellos estaban en una situación tan difícil, ¿verdad? Tenían gran dolor, gran sufrimiento. No podría tener una esperanza, ¿no? Una esperanza de salir allá. Pero ellos estaban desanimados, estaban en tristeza y se quejaban. ¿Qué hicieron? Aunque su situación era tan difícil, pero ellos ¿qué hicieron? Vamos a leer juntos versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En lugar de quejarse, estar desanimados, ellos cantaron a Dios, alabaron a Dios y oraron a Dios. ¿Qué pasó? Dios hizo gran milagro. Hubo grandísimo. Antepasado, ¿no? Hubo sismo aquí. En Oaxaca, aquí también hubo temblor. En la cárcel, por temblor, por sismo, ya la cárcel estaba cerrada, ya abierta. Versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se
precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Dios hizo gran obra. Aunque apóstol Pablo estuvo en la cárcel por causa del evangelio, él fue azotado. En lugar de estar desanimado, en lugar de quejarse, él alabó a Dios, oró a Dios, oró para los presos, para el prisionero también. Por eso el prisionero y toda su familia escucharon el evangelio, se salvaron, se bautizaron. Dios salva a las almas así. Imaginemos, hermano, si apóstol Pablo y Silas, cuando ellos estaban en la cárcel, fueron azotados en mano, estaban detenidos y sus pies con cadenas. Entonces, ellos fueron tratados como un esclavo. Ellos no hicieron mal, ¿verdad? Pero por causa del evangelio, por haber predicado el evangelio, ellos fueron tratados así. Entonces ellos humanamente pudieran quejarse y estar muy desanimados, muy tristes, pero no. Ellos querían predicar evangelio en esa situación tan difícil, tan complicada, tan desanimada. Pero ellos querían mucho hablar la palabra de Dios, predicar el evangelio. ¿Por qué? Creo que ellos vieron a los presos, tenían gran compasión de ellos, ¿no? Si ellos no se salvan, irán a otra cárcel eterna, al infierno. Ellos vieron las almas de ellos, eran tan miserables. Por eso, apóstol Pablo y Silas, ellos miraron a las almas de ellos. Por eso, ellos querían predicar evangelio. Dios les permitió y ganaban. Ellos ganaban muchas almas. Así hubo el progreso del evangelio en gran tribulación, angustia, ¿verdad? Pero Dios cambia nuestra situación, cambia el corazón de las personas y salva las almas. Así Dios trabaja. Entonces, ¿qué haremos en esa situación difícil? ¿Qué haremos, hermano?
siempre por los cristianos que quieren predicar el Evangelio, quieren ganar las almas, Dios trabaja, Dios los usa. Por medio de ellos, Dios salva a las almas perdidas. Así, el Evangelio siempre se predica. En cualquier lugar, en cualquier momento. El Evangelio es tan poderoso. Si los cristianos quieren predicarlo, quieren hablar, Dios trabaja. Pero los cristianos que son cobardes, ya temen a los hombres, ya dejaron de predicar el Evangelio, ninguna alma puede ser salva. Porque Dios trabaja con los salvos. Dios salva a las personas por medio de iglesia, por medio de los cristianos. Si los cristianos no trabajan, dejan de hablar, dejan de predicar el Evangelio, ya el Evangelio no se puede predicar. Vamos a buscar Filemón. Antes del libro Hebreos hay libro Filemón. Antes de Hebreos hay el libro Filemón. Filemón tiene solo un capítulo, libro más corto, ¿no? Filemón capítulo 1, versículo 9 y 10. Filemón capítulo 1, versículo 9 y 10. Leamos juntos. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Saben ustedes? El libro, la carta Filemón, fue escrita en la cárcel de Roma, como otras cartas de que apóstol Pablo escribió en la cárcel. Ese libro, esa carta también fue escrita casi al mismo tiempo en la cárcel de Roma. Apóstol Pablo estuvo en prisión, en la cárcel. Allá se encontró con Onésimo. Onésimo, ¿quién era? Era un siervo, como un esclavo aquel tiempo de Filemón. Pero creo que Onésimo robó cosa muy valiosa de su amo Filemón y escapó. Pero aquel tiempo, si un esclavo roba y escapa de amo, muere. Debe de morir. Él huyó a Roma y creo que fue encarcelado, ¿no? Apóstol Pablo lo encontró en prisión, en la cárcel. Allá, apóstol Pablo le predicó también al gran pecador, como casi muerto, ¿sí? No tuvo ninguna esperanza para Onésimo, ¿no? Él mereció recibir la muerte, ¿no? Pero por gracia de Dios, apóstol Pablo le predicó evangelio y se salvó. Por gracia de Dios, por ayuda de Dios, Onésimo ya está libre, sirviendo a apóstol Pablo
ayudándole. Y le envió la carta a su amo Filemón, para que Filemón lo perdonara. Creo que Filemón también era un buen cristiano. Por eso Filemón lo perdonó, lo aceptó como su hermano. Quiero decir, apóstol, cuando iba a cualquier lugar, a cualquier país, él siempre predicaba el evangelio con mayor fuerza. Nunca dejó de predicar el evangelio. Cuando él estaba en la cárcel, no estaba calladito. Aunque está en la cárcel y le maltrata, no importa. Sigue predicando a los presos, al prisionero, a cualquier persona. Por eso, Dios salvó a muchísimas almas por medio de él. Así nosotros debemos hacerlo. ¿Podemos hacerlo, hermano? En cualquier situación, en cualquier lugar, podemos predicar el evangelio. Podemos pensar en el evangelio. ¿Cómo predico el evangelio a otras personas? ¿Qué voy a hacer? ¿Sigue buscando la manera de predicar o dejando de pensar en predicar? Y piensa en su propio problema. Busca una manera de resolver solamente su problema. Quiere resolver. Sigue buscando una buena manera de resolver, nada más. No piensa más, ¿no? ¿Qué busca usted ahora? ¿Qué hacemos? Debe de haber en nuestra iglesia, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, el progreso del evangelio. El evangelio se predica, sigue predicándose por nosotros. Es lo que Dios quiere. ¿Qué hacemos, hermano? En la situación difícil ahora, ¿usted en qué piensa? ¿Sigue tratando de predicar o dejó de predicar? Ni modo, no podemos hacer nada en esa situación. ¿Tienen brazos cruzados? ¿O sigue predicando? Si usted busca una manera y ora a Dios, Dios le permite, le abre la puerta, le ayuda. Dios hará su gran obra. Podemos ver el progreso del evangelio allí. Vamos a buscar 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8.
Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí apóstol Pablo mandó a Timoteo como su discípulo, como su hijo querido. Le mandó a Timoteo, también a todos nosotros. ¿Qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de predicar el Evangelio. No tengas miedo de hablar. No ocultes tu fe. Trabaja, habla, predica. Dios te ayudará. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa en el Evangelio, quiere decir, predica el Evangelio. Estás en aflicciones, en tribulaciones, no te preocupes, Dios te cuida. Tú predica, habla, aunque estés en tribulación, no te importa, Dios te salvará, Dios te ayudará. Es verdad, hermano. Un cristiano trata de predicar el Evangelio en tribulación, en angustia, o en dificultad, o en pobreza, o en enfermedad, no importa. Si él quiere predicar el Evangelio y trata de predicar, Dios le bendice, le ayuda mucho. ¿Sí? Él puede ganar alma y Dios también lo cuida económicamente. No solamente lo cuida, lo bendice espiritualmente, sino también físicamente, económicamente. Lo bendice, lo cuida, hermano. Yo vi a muchos hermanos, hermanas, en Corea, en España. Los hermanos y hermanas predican en cualquier situación. Predican, tratan de predicar, Dios le bendice. Una hermana era muy pobre, pero seguía predicando. Dios le bendijo mucho. Luego ella ya recibió mucha bendición. Dios le ayudaba mucho. Salió de pobreza. Un hermano estaba en hospital, pero seguía predicando en hospital y muchas personas, muchos enfermos se salvaron, escucharon el Evangelio, se salvaron. Rápidamente Dios lo curó. Si usted trabaja por Dios, Dios trabaja por usted. Créame. No tenga preocupación, miedo de nada. No se preocupe por su vida, por su ganancia, por su familia, por su salud, por su negocio. No se preocupe. Si usted trabaja por Dios, Dios trabaja por usted. Le cuida todo. Le da todo necesita. Todo lo que necesita, Dios le da. San Mateo capítulo 6, versículo 33, nos prometió Dios, ¿no? ¿Qué dice? Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas necesarias, comida, vestidura y otras cosas, te añadirán, serán añadidas a ti. Dios te da todo. Pero para predicar el evangelio necesita participar en el evangelio con tribulaciones. El evangelio se predica en las aflicciones, en las tribulaciones. Por eso nosotros debemos pensar eso. Para predicar evangelio, para salvar a un alma, debemos sufrir, debemos trabajar más, debemos sudar, debemos derramar más lágrimas, debemos sacrificar, debemos gastar nuestro dinero, nuestro tiempo. Podemos predicar bien evangelio en las tribulaciones. Por eso apóstol Pablo dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio, así Dios nos da poder, nos da más almas. Versículo 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si Dios nos manda a predicar, si predicamos por Él, Él los cuida, nos sustenta, nos protege, nos ayuda. Debe creer eso. El predicador se mantiene por Dios. Dios lo cuida. Si usted quiere predicar evangelio, Dios le cuida. Dios cuida a su familia también. Primera Tesalonicenses, vamos a buscar Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo les leo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo leo. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Creo que apóstol Pablo ha hablado de lo que fue padecido, sufrido mucho en Filipo para predicar el evangelio. Ya nosotros aprendimos poco antes, ¿no? ¿Qué le pasó? Él predicó en cárcel, fue encarcelado, azotado y sufrió mucho. Así, él predicó evangelio con mayor fuerza
en Filipo. Por eso, en Filipo se formó la iglesia fuertemente. Muchos hermanos, hermanas estaban en la iglesia de Filipos. Luego, él fue a Tesalónica. Tesalónica y Filipo eran las dos ciudades grandes de Macedonia. Siempre donde fue apóstol Pablo y predicando el evangelio, siempre fue padecido. Él siempre fue padecido, sufrido. Estuvo en aflicciones, muchas aflicciones y tribulaciones. Él siempre predicaba, no con tranquilidad, no con abundancia, siempre. A veces sí, pero casi siempre él predicó en tribulaciones. Como para dar un hijo, para dar luz a un hijo. Mamá sufre tanto, ¿sí? Por sufrimiento o gran dolor de mamá, un bebé nace. ¿No es así? Así, para nacer un alma, para renacer un alma, los cristianos deben de sufrir como una madre. Así, siempre se predica el evangelio en tribulaciones, hermanos. Si quiere predicar el evangelio y ganar más almas, deben de guardar esa verdad. No puede predicar bien el evangelio y salvar a las almas en abundancia, en tranquilidad, en comodidad. No, hermano. No podemos ganar dos cosas. Ganar almas y ganar abundancia, más dinero, más riqueza. No, hermano. Una cosa debemos sacrificar para ganar otra cosa. Hubo un misionero muy famoso, Jim Elliot. ¿Han escuchado? Él fue a Ecuador, a una raza muy violenta. Esa raza, como era una gente indígena, ¿no? Vivía en el cerro y muy violenta, era muy mala. Y entre ellos se matan y algunos comen carne humana, ¿cómo se llama? Caníbal. La raza de caníbal. Entonces, ¿quién puede ir allá para predicar el evangelio? Nadie. Por eso ellos quedaron incrédulos, porque nadie les predicó el evangelio, ¿no? Por miedo, ¿no? Así. Él predicó a otra tribu en Ecuador durante unos años y decidió predicar a ellos con sus 4 compañeros, 5 misioneros jóvenes, apenas se casaron
o llevan 1, 2, 3 años casados. Tienen esposa y hijo pequeñito, pero ellos decidieron ir allá, con vida. Ellos intentaron mucho a predicar a ellos, pero desgraciadamente esa tribu los mató a 5 misioneros. Ellos fueron martirizados. Pero su sacrificio no fue en vano. Luego sus esposas predicaron, seguían predicando a ellos. Ellos, cuando recibió al Señor, todo el pueblo, toda la raza recibió al final al Señor. Y se convirtieron en cristianos. Ellos se dieron cuenta de que los 5 misioneros muertos por ellos eran esposos de ella. ¿Quién puede ir allá? Donde viven enemigos, quienes mataron a sus esposos. ¿Quién quiere ir allá? Pero con amor del Señor, con mayor gran deseo de predicar evangelio. Sus esposas fueron y predicando evangelio. Al final, la raza entera se convirtió. Así, por sacrificio, por tener gran deseo de predicar evangelio, las almas se salvan, hermano. Para salvar a un alma tenemos que pagar el gran precio. Si no, nadie se salva. ¿Qué vamos a hacer? Aunque el mundo se queja cada vez, el mundo va peor, economía baja. Todo el mundo dice, no puedo vivir más. No hay salida, no hay esperanza, no hay futuro. Así se quejan, están muy desesperados. Y nosotros, cristianos salvos, ¿qué hacemos? Debemos animarlos, debemos mostrar nuestra fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros debemos mostrar nuestra fe verdadera y predicar el evangelio poderoso, verdadero, único. Lo tenemos, hermano. ¿Cómo podemos estar calladitos? Debemos hablar. Como apóstol Pablo, como Esteban, como todos cristianos. Los cristianos, hubo muchos cristianos que murieron para predicar el evangelio. Aunque yo muero, pero yo voy para predicar el evangelio. Los hermanos, hermanas de la iglesia de Jerusalén, ellos fueron esparcidos, perseguidos o matados, pero ellos no temieron al hombre, sino predicaron evangelio. ¿Dónde estaban? Así, el evangelio verdadero nos llegó. Nosotros pudimos ser salvos por medio de este evangelio verdadero y único. Para pasarnos este evangelio, esa salvación maravillosa, ellos sufrieron, ellos padecieron mucho.
sacrificaron tanto, hermano. No debemos olvidarnos de eso. Somos deudores. Debemos pagar por mismo precio para salvar a otras almas. Nosotros también debemos hablar, debemos sacrificar. Si no, somos cristianos cobardes. Bueno, hoy hasta aquí. Espero que, hermanos, vamos a tratar de predicar, buscar una buena manera y orar a Dios para otras almas. Y ahora nosotros tenemos nueva oportunidad, tenemos nueva tecnología. Si queremos predicar evangelio, podemos hacerlo. Si queremos ganar más almas, podemos buscar a las almas que buscan a Dios. Esperan que nosotros prediquemos a ellos. No vamos a preocuparnos más para nosotros mismos, para nuestra familia, porque Dios nos cuida, nos sustenta. No vamos a buscar más nuestro propio interés, por nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, hermano. Ya vamos a buscar a las almas. Vamos a intentar más fuertemente predicar el evangelio. Sí, hermanos, así nosotros también podemos ver más frutos, más almas salvas. Así podemos ver en nuestra iglesia, en nuestra casa, en la vida de cada uno de nosotros, el gran progreso del evangelio. Sí, hermano, vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios, poderoso y misericordioso, te damos muchas gracias por habernos permitido hoy para aprender tu palabra. Señor, cuídanos, susténtanos, danos la fe más firme. Haznos poner nuestra esperanza y confianza solo en ti, Señor. Aunque estemos en una situación difícil, pero, Señor, queremos predicar con mayor fuerza. Queremos ver el gran progreso del evangelio. Señor, haga tu obra. Danos más almas. Permítenos tu fuerza, tu ánimo, tu palabra, tu pasión, para que podamos predicar con todo nuestro corazón, con mayor fuerza, Señor. Así queremos ver más frutos y más almas salvas, Señor. Solamente tú seas alabado y glorificado entre nosotros, y tu santa obra sea cumplida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo que siempre nos ama. Amén.